Escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 10 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Sin duda alguna, la tragedia ocurrida este fin de semana en nuestro país es noticia destacada en Venezuela y más allá de las fronteras. De hecho, les comento titular, por ejemplo, del Comercio de Perú. Al menos 25 muertos y más de 50 desaparecidos por deslave en Las Tejerías. La crecida de una quebrada arrastró viviendas, mobiliario urbano e inundó las calles de Las Tejerías, arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso. Las imágenes son impactantes, más aún los testimonios de los supervivientes, y la pregunta que hoy nos hacemos desde el fin de semana, de hecho, es si esta tragedia se pudo haber evitado. De hecho, José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, ingeniero civil, profesor de la Universidad Católica, decía en su cuenta en Twitter: terrible tragedia en Tejerías por deslave, antecedentes, Río Limón, 87, Vargas, 99, Tovar, 2021, deben ser investigados para reducir la pérdida futura de vidas. Lamentablemente, en las actuales circunstancias no le abonamos, digamos, mucha esperanza a una investigación en torno a las responsabilidades por la muerte de al menos 25 personas y más de 50 desaparecidos. Otro de los temas destacados tiene que ver con lo que vamos a conversar la mañana de hoy con nuestro invitado, y nos referimos a la renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos para Venezuela de Naciones Unidas. Eso ocurrió la semana pasada. Nuestro invitado acaba de publicar un artículo de opinión al cual vamos a hacer referencia durante la conversación, titulado sobre la tortura en Venezuela, y se trata de Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, quien se encuentra en el exilio. Llevamos muchísimo tiempo sin conversar con él. Muchísimas gracias por recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a ti, a tu equipo y a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer la opinión, análisis de nuestro invitado acerca de varios temas que vamos a discutir en la mañana de hoy. Y bueno, lo dicho, recientemente publicó un artículo titulado sobre la tortura en Venezuela, referido al plan orquestado por los cuerpos de seguridad venezolanos en nuestro país, tal y como lo refleja el último informe de la misión de determinación de hechos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que esto es algo que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años ya ha habido una confirmación por las instituciones del mundo multilaterales que le hacen seguimiento a lo que son las violaciones de derechos humanos y los temas de crímenes. Es notorio que la Corte Penal Internacional abrió una investigación en contra de Nicolás Maduro y de lo que representa su estructura de poder por cometer crímenes de lesa humanidad. Y hace 2 semanas la ONU, que es otra instancia, en la Comisión de Derechos Humanos, también determina que no solamente Nicolás Maduro, sino una línea de mando son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Ese informe, que se publicó hace 2 semanas, es el resultado de más de 200 entrevistas que se hicieron, tanto a torturados, víctimas, como a torturadores, y es lo relevante de esa información que se publica con lujo de detalle. Allí hay testimonios de torturas de todo tipo, de torturas que llevaron a violaciones sexuales, torturas que llevaron a el uso
de electricidad en los genitales de las personas que estaban siendo torturados, arrancarle las uñas a las personas, ponerle la cara bajo el agua, humillaciones de todo tipo. Y eso es relatado no por uno, sino por decenas de testigos, lo que configura un patrón. Lo grave de esto es que hay, como relata ese informe, una estructura de mando que hace concluir a esa comisión que esto es un patrón y que es un patrón que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y que hay unos responsables, y es lo que determina ese informe. Es muy grave también lo que señala el informe, en donde se establece que no solamente hay una persecución al torturado, a la persona, que puede ser, como lo dice el mismo informe, un dirigente o una persona escogida aleatoriamente, sino que también se tortura a su familia. Estos son testimonios que los hemos escuchado los venezolanos desde hace muchos años, pero lo relevante es que ahora vienen a estar confirmados por instancias internacionales y vienen a estar confirmados con una gravedad que concluye que Nicolás Maduro y su estructura de poder son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Eso me llevó a mí a tomar la decisión de publicar un artículo por lo que ha sido también mi experiencia como víctima, como una de las miles de víctimas que han sufrido la persecución, el encarcelamiento, la tortura, que he escuchado estos testimonios decenas de veces, que los he vivido en carne propia, y creo que es muy importante que primero que no se olviden, y segundo que lo mantengamos presente como el desafío que tenemos con respecto a lo que es enfrentar una estructura que no solamente es una estructura de poder, sino es una estructura criminal que, como ya lo dicen distintas instancias, son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. Pero yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, el mandato de la misión fue extendido por 2 años, con 19 votos a favor, 23 abstenciones y 5 votos en contra. ¿Le sorprendió a usted, por ejemplo, la abstención de países como México y Argentina, duramente criticada por organizaciones no gubernamentales en nuestro país? Mira, que me haya sorprendido, no, que lo lamente, sí. Digo que no me sorprende porque la posición que han tenido México y Argentina con respecto a Venezuela, por un lado ha sido hostil a la ruta democrática y por otro lado ha sido cómplice con la dictadura. Hemos escuchado por parte de Alberto Fernández, presidente de Argentina, decir que ya en Venezuela no se cometen violaciones de derechos humanos. Una posición similar la ha tenido México. No solamente ha sido grave la posición de México y Argentina públicamente, con declaraciones como las que relaté, sino también ha sido muy grave la posición que ellos han tenido de hostilidad en organismos multilaterales, como fue la semana pasada en la OEA, que México y Argentina, entre otros países, lideraron blanquear, lavarle la cara a la dictadura de Nicolás Maduro. Es muy evidente para mí que no hay un compromiso con los derechos humanos por parte de muchos de los gobiernos de la región. Hay más bien un compromiso ideológico de lavarle la cara a Nicolás Maduro. Y quien ha tenido esta política a nivel internacional de manera más activa en los últimos tiempos ha sido el gobierno recién electo de Petro, que ha tenido una política muy acelerada de blanquear la dictadura de Nicolás Maduro y de buscar una relación solamente en el terreno de lo comercial, buscando invisibilizar a las víctimas, buscando invisibilizar la tragedia humanitaria, buscando invisibilizar lo que significa un éxodo que pasa por Colombia de venezolanos que están huyendo de unas circunstancias tremendas. Y esto ocurrió, creo que también es interesante señalarlo, Petro va a la ONU y esa misma semana, de hecho, un día antes de su discurso en la ONU, fue publicado este informe al que yo hago referencia en el artículo y que fue muy notoria la discusión y su impacto en Venezuela. Y eso significa que hay un cortocircuito muy grande. Petro habla de derechos humanos, habla del tema ambiental, pero cuando se trata de hablar de Venezuela es como si esos temas no existieran. Hoy la dictadura de Nicolás Maduro, junto a la dictadura de Daniel Ortega y de Cuba, son los principales violadores de derechos humanos de la región, pero vemos a unos gobiernos electos democráticamente, como mencionamos, el de Argentina, el de Colombia, el de México, que buscan lavarle la cara a esta realidad e invisibilizar la tragedia que se está viviendo en Venezuela.
A propósito del apoyo internacional a la lucha democrática en nuestro país, en 2020 le preguntaban a nuestro invitado en CNN qué va a pasar con Juan Guaidó. Estamos en 2022 y nuevamente ha surgido esta pregunta, ¿qué va a pasar en 2023? ¿Qué responde usted? Mira, yo creo que estamos encaminados en una ruta en la que hay un pleno consenso político de abordar el desafío de la elección presidencial y para eso el principal compromiso de todos es participar en un proceso de primarias. Yo creo que eso ha sido una decisión positiva. Hemos visto cómo ya hay muchas intenciones de participación de distintas candidaturas y yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que estamos en un momento en donde la conducción del esfuerzo democrático tiene que ser legitimada y no hay mejor manera que hacerlo que sea de la mano con la gente, que sean los venezolanos que están dentro o los que estamos fuera del país, que tengamos la oportunidad de poder participar y definir un rumbo a través de la elección de quién pueda ser la persona que represente la aspiración democrática en ese proceso que se viene, que también está lleno de obstáculos, como todos lo sabemos. Ahora, el gobierno interino va a continuar a lo largo de 2023. Está esa inquietud, es una discusión que sabemos está abierta en la comunidad internacional. ¿Qué responde usted? Sí, como tú misma lo estás diciendo, es una discusión que se tiene que tomar entre todos. Pues yo creo que aquí lo más relevante no es plantear la continuidad del gobierno interino, sino de la Asamblea Nacional, porque es la Asamblea Nacional la que recibió por última vez en una elección con algo de condiciones la legitimidad de un proceso electoral. Y esa Asamblea sí sigue representando sin duda alguna lo que es la aspiración de una representación democrática. Sabemos todos los obstáculos que hemos tenido que enfrentar y todo lo que ha sucedido desde que fue electa esa asamblea en el año 2015. Sin embargo, tiene que ser una decisión entre todos los factores que están allí representados y también, por supuesto, en conversaciones con aliados internacionales de cuál va a ser el escenario de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, el gobierno interino, porque el gobierno interino es consecuencia de la Asamblea Nacional. En esa entrevista a la que hacía referencia en CNN, usted decía, claro, en 2020, que hay que negociar con los círculos que están, las personas que están en el círculo de Maduro. La pregunta que yo le haría hoy, 2022, ¿sigue pensando lo mismo después del último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas? Mira, es un tema muy complejo, evidentemente. Yo lo que creo que no debemos de separar jamás lo que significa la responsabilidad que ha tenido Maduro y quienes lo rodean de las torturas y de cometer crímenes de lesa humanidad, entre otras razones. Por eso es que yo he publicado este artículo y que podamos cada uno hacer nuestra contribución para que eso no se olvide. Ahí están las víctimas y ahí está la necesidad de que se haga justicia. Sin embargo, en paralelo, como también se conoce, se ha buscado acercarnos a un escenario de tener mayores condiciones para un proceso electoral. Eso no está nada fácil y allí es donde está el desafío que se tiene para el proceso de negociación en México, en donde, como sabemos, hay una participación de los distintos factores. Yo, en lo personal, creo que lo que nos toca es prepararnos para el ciclo de la elección del 24, cuando vaya a suceder, y tener la mayor organización, la mayor legitimidad y la mayor cohesión posible para enfrentar ese proceso, que sabemos, y yo creo que eso lo tenemos que asumir desde ya, que no va a ser un proceso con todas las garantías, que no va a ser un proceso en donde se cumpla con todas las expectativas, pero que sí puede ser un proceso que permita la movilización y la organización de los venezolanos que queremos un cambio. Le reformulo la pregunta. ¿Cree usted que el régimen de Nicolás Maduro, tal y como está retratado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, va a facilitar una transición a la democracia o pactada en nuestro país, como ha escrito Ramón Jáuregui en El País? Lo escuchamos. No, yo leí ese artículo al que hace referencia y yo creo que ese es un artículo de un escenario que se plantea desde la aspiración, pero lo veo difícil desde las realidades.
Esa intención se ha tenido desde hace muchos años. Como todos sabemos, han habido muchos intentos de lograr un proceso de negociación y ha sido siempre la dictadura quien ha tirado por un barranco esa posibilidad. Y no estoy hablando de lo que ha sucedido recientemente, sino lo que ha sucedido a lo largo de los años. Entonces sí, es decir, aquí no podemos obviar la realidad que estamos enfrentando una dictadura, una estructura criminal y una estructura que no ha tenido la intención de buscar una salida política que tenga como consecuencia aliviarle a los venezolanos la tragedia a la que han estado expuestos durante todos estos años. Entonces sí, sin duda alguna es un escenario muy complejo y sabemos lo que ha sido la práctica recurrente por parte de la dictadura. De la gestión del presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, se ha criticado duramente, bueno, varias cosas, pero entre ellas la administración de los bienes en el exterior. Está el caso Monómeros, y yo le pediría un comentario, lo he escuchado en varias entrevistas. Su opinión al respecto, lo han señalado usted, el ex embajador Humberto Calderón Berti, como responsable de lo ocurrido con esta corporación, al igual que los partidos que conforman el G4. ¿Qué responde usted a este tipo de declaraciones? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que esas han sido acusaciones que se han hecho a la ligera y sin ningún tipo de elemento. Allí hay unas personas que tienen que presentar su responsabilidad sobre lo que fue la administración. Yo no tengo ni he tenido ningún tipo de responsabilidad en lo que ha sido ese proceso de administración, y quiero dar algo muy claro, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Nosotros hemos respaldado la posición de Juan Guaidó, que ha sido desde hace más de un año abrir una investigación, hacer una remoción de los miembros de la Junta Directiva y de la Administración. Eso lo planteó ante la Asamblea Nacional no una, sino 3 veces, y no fue posible que fuese aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que queda muy claro es que la posición que ha tenido Guaidó, que nosotros desde Voluntad Popular hemos respaldado, ha sido hacer los cambios y la reorganización pertinente. Eso fue hace 1 año y medio. Hoy en día ya eso es una empresa que está bajo el control de la dictadura de Maduro y que siempre tendrá que rendir cuentas ante las instancias que correspondan. Ahora, ante los señalamientos del ex embajador, ¿qué responde usted? Es decir, lo señala directamente, lo menciona detrás de supuestos nombramientos de la corporación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que esos son, la verdad es que no conozco la motivación y me sorprende mucho. Esto es una persona que tuvo altas responsabilidades en lo que fueron los gobiernos democráticos, luego no tuvo ningún tipo de participación en lo que ha sido esta lucha política durante tantos años. Luego fue el embajador de Juan Guaidó en Colombia, y como embajador de Juan Guaidó en Colombia, él fue el responsable de montar la Junta Directiva o de recomendar a la Asamblea Nacional la Junta Directiva de Monómeros en el año 2019. Eso es público, notorio. Fue la persona que tomó el control de la empresa y luego, por razones que yo desconozco, pues ha emprendido un ataque permanente en mi contra, cuando quien tuvo una responsabilidad directa en lo que fue esa administración fue él. Yo no sé si hay razones políticas, no sé cuál es la motivación, pero yo creo que lo importante aquí es que sean los hechos lo que hablen. En el primer momento en el que hubo un señalamiento, Juan Guaidó, y como lo dije anteriormente, solicitó a la Asamblea Nacional la reestructuración de la Junta y la reestructuración de la gerencia, y eso no fue posible, como lo dije anteriormente, porque no hubo los votos en la Asamblea Nacional. Y quiero decir lo siguiente, nosotros desde el punto de vista administrativo, nosotros Voluntad Popular no tuvimos ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad allí fue de otros factores políticos, y la única representación que teníamos allí era de un solo representante dentro de la Junta Directiva de Monómeros. No teníamos representante en la Junta Directiva de Pequibey, ni tampoco había ningún representante en la administración. Se permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a policía, le ruego permanezca unos minutos más, sobre la situación de otras de las corporaciones. Le pediría opinión y sobre todo el futuro de nuestro país, las negociaciones con Chevron. Usted ha expresado opinión al respecto. Hoy, mejor dicho, hace algunos días, la agencia de noticias Reuters publicaba que Juan Guaidó le ha pedido a Estados Unidos
ser consultado antes de tomar una decisión sobre la licencia para esta empresa petrolera norteamericana. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del panorama político de nuestro país, nos acompaña Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, quien lamentablemente está en el exilio. Y yo le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad, que tiene que ver con el gobierno interino de Juan Guaidó, un tema que está en discusión. Ha trascendido, según la agencia de noticias Reuters, que le ha pedido a Estados Unidos ser consultado antes de tomar una decisión sobre la licencia de la empresa Chevron en nuestro país, un tema que también está en discusión. He escuchado a nuestro invitado expresar opinión al respecto. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo quiero resaltar lo que se ha dicho sobre este tema, que es un tema muy, muy importante, que es que cualquier tipo de concesión o de relajamiento de las sanciones a la dictadura tiene que venir con una contraparte en la democratización de Venezuela. Esa ha sido la posición reiterada por muchos voceros de la administración norteamericana, y lo que nosotros esperamos es que eso sea así, que no haya ningún tipo de concesión a la dictadura. Sí, no hay de parte de la dictadura un compromiso con condiciones para que se pueda dar una elección en el año 24, cuando corresponda, de la manera más nivelada. Sabemos que siempre vamos a estar enfrentando condiciones muy adversas, pero lo importante es que pueda por lo menos haber unas condiciones que permitan ir a ese proceso, y por eso se ha estado trabajando en todo lo que son las conversaciones que comenzaron en México y que todavía no se han restablecido. Yo, en lo personal, creo que sería un grave error darle concesiones más allá de lo que se ha hablado si no hay una contraparte en la ruta
hacia la democratización del país. Eso es lo que se ha hablado siempre, eso es lo que ha sido la posición de la administración norteamericana una y otra vez, esa ha sido la posición de la plataforma unitaria y esa ha sido la posición de la delegación que tiene la responsabilidad de llevar este proceso de negociación. Entendemos que la comunidad internacional tiene cifradas sus esperanzas en que se retomen las negociaciones, un tema al que han hecho han sacado a colación, en reiteradas oportunidades, incluyendo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, no termina de concretarse esta posibilidad. La pregunta que yo le haría, y se la he trasladado a otros dirigentes políticos, si no se retoman los diálogos o no hay condiciones para unas elecciones libres y transparentes, la plataforma unitaria igual debería participar en unos comicios presidenciales en nuestro país, sobre todo si se adelantan a 2023, como ha sugerido Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Mira, este ha sido el eterno debate. Yo me imagino que tú habrás tenido cientos de entrevistas a lo largo de estos años con esa pregunta que estás haciendo ahora: votar o no votar, participar o no participar. Y hemos tenido distintas posiciones a lo largo del tiempo. Yo creo que lo importante que ha sido el compromiso de todos los factores políticos de la plataforma unitaria y más allá es prepararnos para poder organizar a la gente, para poder retomar un ciclo que motive a los venezolanos hacia el cambio. Es claro, es evidente y es comprensible que ha habido una frustración de los venezolanos con respecto a la política, porque lamentablemente no se ha podido producir el cambio. Y nos toca, como nos ha tocado en el pasado, volver a construir un ciclo de esperanza, un ciclo de organización y un ciclo de movilización. Y allí es donde nosotros debemos centrar todos nuestros esfuerzos. Y la oportunidad de una contienda electoral permite que se pueda dar esa organización, esa movilización y esa esperanza. Y por supuesto, lo que se busque es que esa contienda pues, pueda tener las condiciones mínimas, como siempre ha sido la discusión. Esto no es nuevo, entonces tenemos muchos años en esto. Yo en lo personal, en el año 2015, estando preso en Ramo Verde, hice una huelga de hambre de 28 días, precisamente por el tema de las elecciones. En aquel momento era para que se diera la fecha de las elecciones parlamentarias, que la dictadura no la daba, y si se llegaba al mes de mayo ya no se iba a poder hacer la elección en el año 2015. Hicimos una huelga de hambre, muchos, éramos más de 100 personas en huelga de hambre, y eso se logró. Esto lo digo porque esa pregunta que tú haces es una pregunta y es un tema al que nos hemos enfrentado a lo largo de todos estos años. Para mí, el esfuerzo que tenemos que hacer es en articular, en unir, en motivar y en movilizar a los venezolanos hacia un cambio. Finalmente, ¿usted se va a presentar en las primarias de la plataforma unitaria o en la selección del candidato de su organización? No, yo lo he dicho en oportunidades anteriores. Yo creo que la primera responsabilidad del liderazgo la tienen que asumir quienes estén en Venezuela, quienes puedan hablar directamente con los venezolanos, quienes puedan visitar el país. Todavía nosotros tenemos esa oportunidad. Hay muchos líderes que hoy están en Venezuela y yo creo que allí es donde tenemos nosotros que centrar nuestro esfuerzo de organización y de respaldo. Y creo que nosotros, entendiendo esta nueva realidad que nos ha tocado a los venezolanos, de tener millones de venezolanos fuera de nuestro país, incluyendo una parte de quienes hemos estado en la contienda política, nos toca entender muy bien la necesidad de respaldar la lucha en Venezuela. Yo he visto experiencias de otros países en donde se ha dado un divorcio entre quienes están afuera y quienes están adentro por distintas razones, y yo creo que eso ha sido muy negativo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no crear divisiones, sino más bien de unir a los venezolanos, estemos en donde estemos, pero cada quien con su responsabilidad, y la responsabilidad de representar a los venezolanos en una contienda como la que toca en los próximos años, la deben de asumir quienes están en Venezuela. Leopoldo López, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, fundador de Voluntad Popular, en el exilio en este momento, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, para eso venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, María Alejandra, poder volver a contactar contigo y con toda la gente que lo sigue haciendo el esfuerzo por entender nuestro país. Así es. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. ¿Qué pasa, padre, por dos situaciones que han ocurrido los últimos días en Venezuela? Una, la comentábamos con nuestro invitado anterior, tiene que ver con la prórroga del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, que en su último informe, uno de los dos publicados hace días, advierte sobre una estructura que está establecida en nuestro país que podría estar detrás de la comisión de delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un comentario y está directamente unida esta situación a la posible celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, que incluso podrían adelantarse para 2023
tal y como lo ha sugerido el propio Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre estos temas? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, lo primero es que evidentemente estos dos informes son muy importantes. Comprenderás por mis circunstancias, es decir, vicerrector de la Universidad Católica en la extensión Guayana, que el informe que se presentó sobre el arco minero cobra particular importancia para mí. Entiendo que el informe sobre los temas vinculados a las responsabilidades penales, de la estructura de gobierno en las situaciones de delitos de lesa humanidad, es muy importante porque además menciona nombres, menciona una cadena de mando. Eso no lo había hecho la vez anterior, simplemente insinuaba, esta vez hace creíble una cadena de mando con una estructura, con órdenes inmediatas, pero también, y es llamativo como a la vez lo vinculan con este tema, este informe sobre el arco minero, en donde de nuevo aparece toda una estructura de explotación de carácter económico, social y empobrecimiento de todo un sector gigantesco de nuestra sociedad vinculada al enriquecimiento justamente de sectores que probablemente también están vinculados al informe que acabo de señalar sobre delitos de lesa humanidad, lo que habla de una estructura económico-política de sometimiento de la población y que bueno, que están siendo de alguna u otra manera desentrañados por estos informes que está haciendo la Comisión Independiente. De allí la importancia de continuar el mandato. El gobierno venezolano intentó incluso de manera bastante agresiva, diría yo, evitar que se volviera a dar este mandato, la amenaza que volvió a reiterar, por cierto, en la respuesta al restablecimiento de la misión, indica una actitud en donde el Estado venezolano, en vez de buscar colaborar, como pretendidamente ha querido hacer ver con la Corte Penal Internacional, si fuera verdad esta pretensión que ellos han tratado de mostrar ante la Corte Penal Internacional de querer colaborar para que se investiguen los hechos que han dado origen a una situación de violación de derechos humanos tan grave que se ha convertido en masiva, pues hubieran pretendido también ayudar a esta comisión, pero todo lo contrario, amenazaron a los estados con tomar sanciones que no sé de qué orden son. Pues me imagino que los estados lo habrán visto como una frase ridícula y como una pataleta, como de facto resultó, porque al final del día más de 19 países votaron por continuar la misión, en contra de 5 votos en contra y 23 abstenciones de países que más bien en principio uno hubiera presumido por la línea de sus gobiernos que hubieran estado a favor de la posición venezolana y por tanto debieron haber votado en contra, como Argentina, por poner un caso. El hecho es que el Estado venezolano no logró jalar hacia su sector prácticamente a ningún Estado, logró que de nuevo se volviera a reafirmar la necesidad de continuar investigando, y esto lo único que va, y la reacción misma del Estado venezolano va apuntalando a la necesidad de seguir desentrañando esta realidad que uno podría decir que lamentablemente configura una situación delictiva estructural en el Estado venezolano, como parece señalarlo el mismo informe, porque me remito a él, tanto en el ámbito económico, que me ha parecido muy importante lo que se ha empezado a desentrañar en torno al arco minero y esas estructuras de financiamiento de esta estructura delictiva, como propiamente la estructura que ha violentado derechos humanos de personas de manera tal que hace creíble a la misma comisión el hecho de que se han cometido en Venezuela delitos de lesa humanidad. Ahorita tenemos que esperar en que probablemente para el mes de diciembre tiene que venir un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre la continuación o no continuación de la investigación que se está llevando adelante en esa esfera. Son instancias independientes que no se vinculan, pero que sin duda se influyen entre ellas en torno a, bueno, evidentemente leerán ese informe, verán el informe y verán la reacción y conducta del Estado venezolano, y eso de alguna u otra manera habla a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Con lo que efectivamente para el gobierno venezolano la impunidad no está siendo un camino plenamente conseguido como ellos pretenderían, como ha sido el caso de los hermanos Flores. Pues hay sin duda algunas victorias importantes para el gobierno de Maduro en esta semana en términos internacionales, sin duda la salida de los hermanos
flores es una victoria para el gobierno de Nicolás Maduro, pero por el otro lado, este tipo de juegos agridulces pues le han dado realmente una paliza, por no decir otra frase, en el sistema internacional de derechos humanos. Ahora, padre, yo tengo que preguntarle directamente y le traslado la inquietud a nuestro invitado anterior. Tal y como están las cosas y lo que refleja ambos informes, usted tiene razón. Los dos son igual de graves. Destaca el referido a delitos de a posibles delitos de lesa humanidad porque ciertamente allí menciona con nombre y apellido las cadenas de mando, pero luego está la estructura que se ha creado en el sur de nuestro país, concretamente en Bolívar, en el arco minero, que permite a grupos ilegales nacionales y extranjeros explotar las riquezas de Venezuela y, bueno, en el camino cometiendo toda clase de violaciones a los derechos humanos. La pregunta que yo le haría directamente, ¿cree usted que estas estructuras están ganadas a facilitar una transición a la democracia? La pregunta es retórica, obviamente que no, pero en este contexto, ¿qué podemos esperar de cara a unas eventuales elecciones presidenciales que, insisto, podrían adelantarse a 2023, como lo ha sugerido Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Sí, bueno, evidentemente, como tú acabas de decir, la respuesta igualmente retórica a la pregunta retórica es no, claro que no van a ceder el poder. Es evidente que además hay un conjunto de intereses económicos, no solamente la presencia de grupos extranjeros y grupos irregulares armados que explotan el oro, sino con la absoluta anuencia del Estado venezolano, como muestra el informe. Es que no es solamente el hecho de que hay extranjeros y demás, y bueno, el Estado venezolano sería como incapaz o incompetente para controlar el territorio. Eso ya hablaría de un problema de Estado fallido, que lo hay, pero más allá de eso, es que además cuenta con la anuencia de los órganos digamos, que son responsables del sostenimiento de la soberanía nacional. Por eso resulta tan gratuito cuando hablan de soberanía nacional, porque cuando uno está acá uno se pregunta cuál es el sentido de eso cuando tiene esta realidad de explotación, no solamente tolerada, sino querida en algún sentido por parte de todos estos grupos, amén de la propia presencia ahorita de órganos del Estado que también están actuando dentro de este mismo margen o situación como es la CBN. En todo caso, claro que toda esta estructura de financiamiento, toda esta estructura de poder y la imposibilidad de poder encontrar digamos, una salida política porque hay unas responsabilidades penales que no van a ser fácilmente evadibles por parte de aquellos que han cometido tipos de actos que ya pisan la situación de delitos de lesa humanidad, hace que el proceso de transición en Venezuela sea particularmente complicado. Esto, cuando Maduro está hablando de elecciones en el 23, claro que está mandando un mensaje a su nuevo interlocutor directo, que es Estados Unidos. Recordemos que prácticamente la oposición ha sido puesta de lado. Si tú recuerdas conversaciones anteriores que hemos sostenido, María Alejandra, yo te había insistido que lo de México estaba muerto, a pesar de que había gente hablando, y yo te insistía, está hablando la oposición, no está hablando el gobierno no tiene interés en México de ninguna manera. Se nota que el gobierno tenía contactos directos con la administración Biden, sigue teniendo contactos directos con la administración Biden, y estos son mensajes a la administración Biden en este tire y encoge de diálogo, digamos, un diálogo mediado por frases que van escapándose como pequeñas válvulas de una olla de presión, y entonces uno tiene que empezar a interpretar por el humo de la olla de presión qué es lo que está pasando en la olla de presión, en realidad, qué es lo que se está cocinando allá adentro. Entonces, es posible que evidentemente el gobierno de Biden le esté pidiendo a Nicolás Maduro unas elecciones libres, transparentes y equitativas en donde pueda participar la oposición venezolana. Es probable que Nicolás Maduro se esté negando, y la frase para negarse a esto es eso de que yo voy a tomar unas elecciones en el 23. Se entiende que son absolutamente irregulares. Eso es lo que él está diciendo, que él va a hacer lo mismo que hizo en el 2018, unas elecciones totalmente irregulares. Esto es una repetición de ese escenario. Y eso es, estamos en el tira y encoge de un proceso de negociación en donde el gobierno venezolano particularmente se siente fuerte frente al gobierno de Biden. No tengo ninguna duda de que el gobierno venezolano siente en este momento capacidad para sentar al gobierno norteamericano y lograr cuotas de poder y de aceptación
por parte tanto del gobierno americano como eventualmente de los gobiernos europeos que tienen que estar también detrás de todo este proceso. Ellos están buscando, los gobiernos americanos y europeos tienen que estar buscando la manera de ver cómo logran accesar al petróleo y al gas venezolano sin tenerse que manchar tanto. Este es el problema que ellos tienen. Ellos han dicho que esto es una dictadura, que es inaceptable, bla, 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 bla. Pero ahorita necesitan del gas y del petróleo urgentemente, están enfrentando el nuevo invierno, no pueden pasar de largo frente al problema y lo que están buscando, y eso lo entiende Maduro, mientras está pasando más el tiempo y estamos acercándonos cada vez más al invierno, más imprescindible se hace Maduro para poder lograr liberar problemas que son serios, tanto en Estados Unidos como en Europa, que pueden hacer perder a los gobiernos en los procesos electorales por venir, porque la población se le puede devolver en contra en virtud de los costos de la energía, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y eso hace que ellos estén buscando la manera de ver cómo se lavan la cara lo más posible para acceder a lo que a ellos en realidad les interesa, que es petróleo y gas. Y bueno, ese es el escenario ahorita, y Maduro lo sabe. Y por tanto le está jugando cartas fuertes. Y esta frase del 23 es una manera de decir, no, yo no voy a elecciones y tú me vas a tener que aceptar bajo estas condiciones. Bien. Padre Arturo Peraza, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada de las primarias. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los escenarios para la plataforma unitaria, los partidos que entendemos que están promoviendo un cambio en nuestro país? Gracias, padre. Vamos a la pausa. A usted. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por un posible adelanto de las elecciones presidenciales, al menos así lo sugirió recientemente Nicolás Maduro. Nos acompaña Andrea Tavares a partir de esta hora, secretaria general de la Causa R. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme una vez más a tu programa Palabras Más, Palabras Menos, y bueno, en nuestra casa de siempre, Radio Caracas Radio. Saludos. Así es. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, y de entrada le pregunto su reacción ante un posible adelanto de elecciones. Nos decía el padre Arturo Peraza, politólogo, que él interpreta que este es un mensaje de Nicolás Maduro a la comunidad internacional, no a los factores democráticos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, en la Causa R, nosotros desde hace tiempo, desde el mismo momento en que le propusimos al país la necesidad de realizar unas elecciones primarias, ya veníamos
alertando sobre ese escenario. Es un escenario que no descartamos, no es la primera vez que en Venezuela se harían unas elecciones de manera extemporánea, fuera de los lapsos previstos constitucionalmente, y por supuesto, frente a ese escenario, nosotros, esa es la razón de, digamos, de fondo por la cual nosotros en la causa R hemos sido tan insistentes y tan incisivos con la exigencia de que las elecciones primarias deben realizarse en el primer trimestre del 2023. La razón de fondo de hacer esta insistencia es precisamente porque para nosotros ese es un escenario, y en ese escenario pues debemos estar preparados y no esperar a que nos den una fecha de elección para nosotros hacer nuestras primarias. Afortunadamente pues ya la plataforma unitaria ha avanzado con el reglamento de las primarias. Ayer se hizo un anuncio formal a través del cual se expresa pues que ya el reglamento marco fue ya aprobado, está en revisión de temas de estilo y de redacción, y bueno, se anunciará al país tal y como lo expresa ese comunicado. Pero para la causa R, la fecha de las primarias es un elemento transversal, porque ese escenario es posible. Puede ser que Maduro pues haga ese anuncio además para generar situaciones, confrontaciones, contradicciones en la oposición, pero nosotros, nuestra obligación como factores opositores que confrontan a una dictadura, nuestra obligación es estar preparados para todos los escenarios y para todos los terrenos. Nos quedan pocos minutos. La pregunta que yo le haría, se la trasladaba a otro de nuestros invitados, es: ¿hay que participar en unas elecciones sin condiciones si no se retoman negociaciones, por ejemplo, en México? ¿O hay una real voluntad del régimen de Nicolás Maduro de permitir una transición a la democracia en nuestro país? ¿Cuál es la posición de la causa R? Bueno, la causa R siempre ha tenido sus reservas con la negociación. Nosotros, por supuesto, ya teniendo el perfil, el patrón con el que actúa el régimen y el perfil de Nicolás Maduro, nosotros siempre vimos México con escepticismo. Para nosotros, por supuesto, es muy importante que desde los factores aliados que nos acompañan, desde la comunidad internacional y nosotros desde acá, desde la plataforma, podamos contribuir y presionar para que el régimen permita pues la observación internacional correspondiente, avalada pues por todos los participantes, y que existan, sabemos que no vamos a tener las condiciones ideales no estamos en democracia, estamos en dictadura, pero es una ruta que nos hemos trazado y que debemos presionarla y convertirla en un instrumento de lucha por esas condiciones. Por eso para nosotros el candidato que se elija en primarias debe ser ante todo un líder que salga a recorrer el país y a motivar a los ciudadanos venezolanos a luchar por esas condiciones necesarias para realizar la elección presidencial. ¿Cuándo tendrían que ser las primarias según la causa R? Brevemente. En el primer trimestre del 2023. ¿Hay posibilidades de que eso ocurra? Bueno, hay varios factores que de alguna manera también han expresado que están dispuestos a que esta elección sea en esos lapsos, pero bueno, dada la discusión que hemos dado con los factores aliados en la plataforma unitaria, por lo menos sabemos que el primer semestre es un plazo más o menos de consenso con todos los factores. Andrea Tavares, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Queríamos escuchar la opinión de la causa R, que sabemos que viene impulsando la celebración de primarias para elegir a un candidato, un líder de la alternativa democrática frente a unas eventuales elecciones presidenciales que, como han escuchado ustedes, podrían adelantarse incluso para el 2023. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Se nos ha agotado el tiempo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.